Buenas, me presento, soy Asbel Contreras. Soy Jesús David Otero Díaz. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca de las siguientes temáticas sobre las comunicaciones. Primero que todo, las perturbaciones en la transmisión. Segundo, las modulaciones. Tercero, la multiplicación. Y por último, pero no menos importante, sobre la interfaz RS-232. Así que comencemos. Antes de comenzar a hablar de perturbaciones en la transmisión, es importante saber que una señal que es enviada y es captada va a tener ciertas diferencias debido a las adversidades y percances en la transmisión. Esto se da tanto en las señales analógicas como en las señales digitales. En las señales analógicas, esto ocasiona múltiples alteraciones aleatorias que degradan la calidad de la señal. Y en las señales digitales, ocasiona que los bytes, que son unos y ceros, cambien sus valores. Esto quiere decir que un byte un byte que tenga, por ejemplo, el valor 1 se puede convertir en un 0 o un 0 se puede convertir en 1 y por lo tanto el mensaje va a ser completamente diferente o la información. Lo que origina esto son muchos factores, entre ellos tenemos lo siguiente. Primero, la atenuación. La atenuación se debe a que la energía que tiene la señal con la distancia va disminuyendo poco a poco, ya sea tanto en un medio guiado como en un medio no guiado. En los medios guiados esta disminución de energía es logarítmica y por lo tanto se expresa como un número constante en decibelios por unidad de longitud. En los medios no guiados depende de la distancia y al mismo tiempo de las condiciones atmosféricas. Un ejemplo de esto último es cuando tenemos nuestra televisión digital con X o Y proveedor, pero el cielo se nubla. Entonces, ¿qué pasa? Nos aparece en el televisor sin servicio o sin señal porque como hay nubes, esto obstaculiza el paso de la señal y no nos llega una señal lo suficientemente potente para poder ver esto. Con esto podemos apreciar que la detonación, primero, la señal captada debe tener suficiente potencia para ser detectada e interpretada adecuadamente por los circuitos del dispositivo. Segundo, para poder ser captada sin problemas, la señal debe conservar un nivel suficiente mayor que las señales parásitas. Y tercero, que la atenuación es una función creciente con la frecuencia. Esto quiere decir que a mayor frecuencia vamos a tener mayor dificultad sobre algunas señales parásitas que se pueden introducir. Los dos primeros problemas se solucionan fácilmente, controlando la energía de la señal. Para ello se usan amplificadores, que cuando la señal llega un poco más baja de lo normal, la amplifican, como su mismo nombre lo dice, la amplifican a un nivel lo más cercano posible a como salió, pero no tanto para que no haya el tercer problema que estábamos mencionando. Este tercer problema es el más complejo de solucionar, pero por lo general lo que se utiliza son técnicas para ecualizar la atenuación en una banda de frecuencia, dando lugar a un suavizado de los efectos de atenuación. Ya con esto podemos apreciar qué es la atenuación. El siguiente problema se da más que todo en el medio guiado y es causado por el hecho de que la velocidad de propagación de la señal en el medio varía con la frecuencia. Y por último, tenemos las señales parásitas que surgen por la interacción de los componentes del transmisor o se introducen durante el envío de la señal. Estos pueden ser térmicos. Térmico es cuando se debe a un movimiento aleatorio de electrones en el cable que crea una señal extra no enviada originalmente por el transmisor debido a la temperatura. También puede ser de intermodulación. Es cuando las señales de distintas frecuencias comparten el mismo medio de transmisión. O de diafonía, que es el acoplamiento no deseado entre líneas que transportan las señales, donde la señal de un cable puede ingresar en parte al otro cable o viceversa, causando que el mensaje llegue algo confuso. Bueno, por otro lado hay que hablar de la modulación. Pero, ¿qué es la modulación? La modulación no es más que una técnica empleada pues para modificar la señal con el objetivo de posibilitar el transporte de la misma a través de un canal de comunicación. Y si bien recupera la señal en su forma original hasta el otro extremo. Existen dos formas de transmisión. La transmisión analógica y la transmisión digital. Cabe aclarar que solamente la analógica realiza la modulación, una vez que la digital usa un recurso de codificación de pulsos.
Dentro de cada una de ellas, pues hay una serie de especificaciones. Dentro de la conversión de analógico a digital, suceden dos casos. La modulación por amplitud de pulsos, que es la PAM, la modulación por codificación de impulsos, la PCM. Caso contrario sucede en la conversión de digital a analógico, pues se dan más de dos casos. Estaríamos hablando de la modulación por desplazamiento de amplitud, que es la ASK, la modulación por desplazamiento por frecuencia, que es la FSK, la otra sería que es la del desplazamiento de fase, PSK, y por último, la modulación de la amplitud en cuadratura, que es la QAM. Ahora vamos a hablar de la multiplicación. La multiplicación es el conjunto de técnicas que permiten la transmisión simultánea de múltiples señales a través de un único enlace de datos. Esto se da a medida que se incrementa el uso de los datos y de las telecomunicaciones, se incrementa también el tráfico. Se puede hacer frente a este incremento añadiendo líneas individuales. Cada vez se necesita un canal nuevo o se puede instalar enlaces de más capacidad y usarlos para transportar más señales. Tenemos distintas clases de multiplicación. Primero tenemos de muchos a uno o de uno a muchos. Después multiplicación por división de frecuencia o también conocido como FDM. Después multiplicación por división de onda o mejor conocido como WDM. Y por último, pero no menos importante, multiplicación de división de tiempo o TDM. Un ejemplo más claro de la multiplicación lo podemos apreciar cuando surgió el telégrafo. Cuando surgió el telégrafo en el país de origen no había problema porque era entre ellos mismos y no estaba tan en tanto auge. Pero cuando ya se utilizó el telégrafo a nivel internacional y más que todo de comunicar de un continente a otro, habían problemas porque primero la señal enviada no tenía suficiente potencia para llegar y se perdía por el camino, como los problemas que estuvimos mencionando antes en la transmisión, surgían esos problemas. Así que, ¿qué fue lo que hicieron para solucionar esto? Sencillo, eh, tomaron unos grandes cables submarinos por los que pasaban gran cantidad de información y esto tenía la suficiente potencia para llegar a otro continente. O sea, sumaron todas las transmisiones en un único o varios medios donde circulaba gran cantidad de información, todo lo unían en uno solo y lo enviaban. Y cuando llegaba al país de origen, eso automáticamente lo dividían y ya, lo dividían y llegaba entonces a las estaciones o puntos específicos donde tenía que llegar. Así sumaban toda la potencia en uno solo. Primero la sumaban y cuando llegaba la dividían. Esto es un ejemplo algo sencillo, pero se puede apreciar en cuál es su idea fundamental. Bueno, hablemos de la interfaz RS-232. Es una interfaz que designa una norma para el intercambio de una serie de datos de ser binarios, entre un DTE, lo que conocemos como equipo terminal de datos, ya sea un computador o un ordenador, y un DCE, que es el Data Communication Equipment, equipo de comunicación de datos. En este caso puede ser un router, aunque existen otras formas en las que también se utiliza la interfaz RS-232. Pero vamos a conocer un poco más. Posiblemente el más conocido y más popular es el Recommended Standard 232, o muy bien RS-232. Es una norma para la conexión entre un DTE, como ya lo había dicho, y define el tipo de conector a emplear, las características eléctricas, los niveles de transmisión, de tensión, las longitudes máximas a distancia de velocidades, los nombres de las señales que intervienen en el funcionamiento y la estructura del protocolo de comunicación. El RS-232 también consiste en ser un conector tipo DB25.
¿Qué quiere decir DB25? Que trae 25 pines. Aunque es normal encontrar la versión de 9 pines, que es la DE9, o popularmente también denominados DB9, que es incluso más barato y más extendido para cierto tipo de periféricos, como el ratón en la serie del PC. Algo también para considerar es que está diseñada para imprimir documentos en distancias de hasta 15 metros. Para velocidades de comunicación bajas o de no más de 20 kilobytes por segundo. La interfaz, perdón, la interfaz puede trabajar en comunicaciones asíncrona y síncrona. El canal simplex, datos de una sola dirección, puede ser de half duplex, que son datos en una u otra dirección, o en el mejor de los casos full duplex, que son datos bidireccionales y simultáneos. ¿Qué más podemos tener en cuenta? En sus funciones, pues debe resolver conversión de voltajes internos con respecto al DTE, gobernar las señales de control, la transformación del bus de datos de señales tiene que ser paralelo a serie o viceversa. Su estructura debe ser robusta y debe tolerar circuitos abiertos, cortocircuitos y escritura simultánea sobre un mismo pin, entre otras consideraciones. Como lo había dicho anteriormente, pues la implementación de la interfaz de RC232 la podemos encontrar de dos maneras: la DB25 de 25 pines o la DB de 9, que un ejemplo de ello es la conexión de los periféricos, en el caso del mouse. Y hasta aquí pues eh, llega la presentación de este trabajo en compañía de Albert Contreras. Muchas gracias.